Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis. Y le trajeron un sordomudo, suplicándole que pusiese la mano sobre él para curarlo. Y apartándolo del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y alzando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaba, y más crecía su pasmo, y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Pueden tomar asiento un momentito. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ábrete, boca muda. El cardenal Raucher, arzobispo de Viena, decía en 1869: antaño el silencio era uno de los medios más excelentes de progresar en el camino de la virtud. Hoy, en cambio, las cosas han variado de tal modo que se pueden ganar muchos méritos hablando. No se necesitan siempre doctas palabras ni mucha sabiduría. Basta que se hable con decisión y convencimiento. ¿No es esto lo que está sucediendo actualmente? Se charla mucho, pero se habla poco de lo que fuera necesario hablar. Y en particular los católicos se callan cuando no deberían hacerlo. Se podría creer a veces que son, como el del Evangelio, mudos o que no existen. A esos católicos mudos como peces se dirige el Señor exclamando: Éfeta, abríos, hablad. En primer lugar, el católico, el cristiano, debe hablar para alabar a Dios. Los sacerdotes que rezamos el oficio divino, el breviario, antes de comenzar con el oficio de maitines, nos manda la rúbrica hacer una señal de la cruz sobre la boca y decir esta pequeña oración: abrid, Señor, mi boca para alabar vuestro santo nombre. Así deberíamos todos rezar. Cuando nos levantamos de mañana, nos damos cuenta de que Dios nos ha regalado un nuevo día, un día para ganarnos el cielo, para trabajar en nuestra santificación. Deberíamos ahí abrir los labios, abrir la boca y decir y rezar con la lengua: todo para gloria de Dios, como lo decían los santos, para animarse a empezar ese nuevo desafío, ese nuevo día que vendrá lleno de cosas buenas, pero también de muchas preocupaciones, de problemas que resolver, tener que enfrentarnos a un nuevo día, que todo sea para mayor gloria de Dios. Debemos abrir los labios de noche para rezar nuevamente, ¿haciendo qué? Agradeciéndole a Dios nuestro Señor que nos ha permitido terminar ese día, llegar al fin de ese nuevo día. Nos ha conservado la vida, nos ha conservado la salud, muchas veces nos ha conservado la gracia de Dios en el alma. Debemos abrir los labios para rezar, para agradecer a Dios.
Debemos rezar también antes y después de comer. Es un don que Dios nos da, nos mantiene en la vida. Es verdad que nosotros trabajamos con nuestras propias manos para ganarnos el sustento, pero Dios todo lo dispone en nuestro día a día. A cada paso está la providencia de Dios. Es por eso que es necesario no callar, sino hablar, para bendecir la comida, para agradecer luego de comer. Recuerden, todo para mayor gloria de Dios. Como dice San Pablo, todas las cosas que hacemos que sean dirigidas a honrar a Dios. Abrir la boca para rezar en la iglesia, la casa de Dios, donde está nuestro Señor presente. Es el momento de rezar, de dirigir nuestras súplicas, nuestros pedidos, nuestros agradecimientos, nuestra adoración. En segundo lugar, el cristiano debe hablar para confesar la fe. No debemos avergonzarnos de confesar nuestra fe. ¿Por qué razón? Nos lo dice nuestro Señor. Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese tal se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su majestad. Tremendas palabras de nuestro Señor. El que se avergonzare de mí, de mi enseñanza, de mi doctrina, de mi fe, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su majestad, como juez, a juzgarnos. Algunos quieren ser católicos, pero solo en secreto. Ahí en su casa, encerraditos, en su habitación, que no se vea que soy católico. No quieren mostrar públicamente su fe, pero eso no es posible. Es necesario confesar la fe, abrir los labios. Todos pueden y deben saber que son católicos. Un católico es una lámpara en medio de las tinieblas, una luz que alumbra, la luz de la verdad que alumbra en las tinieblas del error, de la mentira, del mundo. Debe entonces el católico hablar para confesar su fe. No debemos callarnos cuando la fe, la Iglesia, los sacerdotes son calumniados o injuriados. La Iglesia es nuestra madre, los sacerdotes nuestros padres. Debemos defenderlos. No podemos quedar indiferentes como si no nos tocara a nosotros. Es nuestra familia, nuestra madre, la Iglesia, nuestros padres, los sacerdotes. Debemos hablar sin temor, hablar con toda calma, pero firme y decididamente. Miremos a nuestro alrededor cómo el mundo se comporta, cómo habla de sus ideales, cómo publica esos nuevos ideales que van en contra de la ley de Dios, de la Iglesia, de sus ministros, de las virtudes. En tercer lugar, abramos los labios para defender la moral ante los falsos principios que sustenta el mundo acerca de la familia y la educación de los hijos, y ante la creciente inmoralidad de la moda, de las diversiones, de los lugares de baile. No es posible ya callar. Tenemos el deber de abrir los labios para salvar lo que fuere posible. Por algo Dios nos ha dado la fe, es algo tan misterioso, y uno debe preguntarse, ¿por qué, Señor, a mí me has elegido para darme tus dones, para revelarme tus verdades, para darme la fe, las demás virtudes? ¿Por qué he sido bautizado? ¿Por qué mis padres me han llevado a la iglesia? Y tantos otros en el mundo que viven en el error, en la mentira. Por algo
Dios hace las cosas. Dios quiere que fructifiquemos esos dones que Él nos da. Los padres de familia no pueden callar, no pueden ser mudos. Tienen que hablar a sus hijos. No deben tolerar modas indecentes que ofendan a la santa pureza, ni relaciones precoces en sus hijos, de noviazgo, por ejemplo. Deben hablar, si no hablará el mundo, y el mundo sembrará la semillita de la impiedad, de la inmoralidad en sus almas. Se están formando esos niños, necesitan de sus papás, que no sean mudos, que sean intrépidos en defender los derechos de Dios, en defender las virtudes, en educar, en llevar a sus hijos por el camino del cielo. Los maestros, educadores que tengan ese cargo, esa obligación, abran sus labios, no se callen a vista de faltas y negligencias de aquellos que se les han confiado. Que se pueda decir de nosotros algún día, se les soltó el impedimento de la lengua y hablaban claramente. Así salió hablando el mudo curado por nuestro Señor. Y era tanta la alegría, no tenía vergüenza, no tenía temor de hablar y de proclamar que Jesús lo había curado. Y trataban de callarlo, y nuestro Señor lo había apartado para hacer el milagro. No quiso hacerlo rodeado de toda la gente, de la multitud de gente. Sin embargo, Él y los que habían visto hablaban de las maravillas que había hecho nuestro Señor con Él. Así debemos ser, queridos fieles, nosotros, intrépidos. Somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Debemos defender a Dios. Y Dios nos da las armas para hacerlo, nos da también las promesas futuras de la vida eterna para el que confiese a Dios y no se avergüence. Así el Señor, cuando venga en su segunda venida como juez, nos reconozca como suyos, como soldados suyos. Venid, benditos de mi Padre, que nos diga nuestro Señor. Qué alegría será esa la nuestra entonces en el día del juicio, cuando Dios nos reconozca como amigos fieles, que fuimos fieles hasta el final, pasando las pruebas que Dios quiso permitir en nuestras vidas. Pidamos entonces a la Virgen fiel, Nuestra Señora, que estuvo al pie de la cruz, de pie, mostrando que era la madre del Redentor del mundo, sin temor, sin miedo, y así consiguió tantas gracias y ser elevada y coronada en los cielos como reina de toda la creación. Ave María Purísima, Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.